Despiertas con el eco de una frase antigua. El dinero lo cambia todo. Pero quizá nada transforme con tanta fuerza como la relación entre padres e hijos. En el mundo de las fortunas extremas, donde los jets privados sustituyen al transporte común y las mansiones amuralladas aíslan del resto de la sociedad, aparece un patrón insólito. Los hijos de millonarios, educados en las instituciones más prestigiosas y rodeados de privilegios, miran con otros ojos lo que sus progenitores consideran logros. Donde los padres ven éxito, ellos detectan explotación. Donde sus madres ven tradición, ellos perciben opresión. Y en esas casas de lujo, la mesa del desayuno se convierte en un campo de batalla ideológica. El consejo de administración se transforma en un escenario donde chocan generaciones enteras. Algunos de estos herederos se lanzan a causas radicales que horrorizan a sus familias conservadoras. Otros combaten directamente las industrias que alimentan sus fortunas. Así descubrimos que muchas de las grandes dinastías no cayeron por el mercado, sino por los mismos hijos que las heredaron. En 1957, $10 millones tenían un valor incalculable en Manhattan. Para uno de los herederos más excéntricos de la historia estadounidense, Huntington Hartford II, esa suma equivalía a un año entero de diversión sin límites. Su fideicomiso le otorgaba una renta anual que corría como champán por los pasillos de su mansión en Newport. Aún así, ni un imperio capaz de abastecer 16,000 supermercados A y P bastaba para un hombre cuyos hábitos de gasto hacían que Gatsby pareciera frugal. Mientras millones de familias estadounidenses contaban centavos en las cajas de sus tiendas, Hartford coleccionaba propiedades como si fueran cromos. Esta fortuna, que podía haberse conservado con inteligencia, se convirtió en un océano que se le escapaba entre las manos, porque, aunque había heredado las riquezas de su familia, jamás heredó su disciplina empresarial. Aquí comienza la historia de cómo un solo hombre dilapidó una de las mayores fortunas del país, obsesionado con construir un paraíso privado en una isla perdida. En el brillante Manhattan de los años 50, una fortuna estimada en $1,500 millones daba acceso a todo, excepto, como veremos, al sentido común. Huntington Hartford II, heredero de la cadena de supermercados A y P, parecía tenerlo todo, pero carecía de la más básica prudencia. Mientras los estadounidenses hacían malabares con sus presupuestos en las cajas de los supermercados familiares, Hartford acumulaba casas, yates y proyectos ruinosos con una indiferencia propia de alguien que jamás escuchó la palabra presupuesto. El fideicomiso creado por sus tíos John y George buscaba limitar sus excesos, 10 millones al año en dinero actual, sin darle poder sobre la gestión de la compañía. Un diseño que pretendía ser un dique contra su imprudencia terminó siendo un colador incapaz de contener su ambición. En su mundo, el portafolio inmobiliario incluía mansiones palaciegas y apartamentos gigantescos en Manhattan, un yate convertido en palacio flotante y una colección de automóviles clásicos que hoy llenarían museos. Su afición por el arte no era menos extravagante. Hartford despreciaba el modernismo y se dedicó a comprar obras clásicas, convencido de que aquello era el verdadero arte, mientras tachaba a las vanguardias de grotescas. Pero el mayor símbolo de su megalomanía fue Paradise Island, antigua Hog Island. Esta isla de las Bahamas pasó a ser su obsesión tras pagar $10 millones por ella en 1962. Una suma que hoy equivaldría a 90 millones. Allí imaginó hoteles de lujo, un casino que eclipsara a Montecarlo y tiendas comparables a la Quinta Avenida. Todo destinado a los ricos y poderosos que compartieran su visión de exceso. Al mismo tiempo, gastaba 17 millones más en su galería de arte en Manhattan.
un edificio de mármol apodado el Lollipop Building por su extravagancia. Como un niño en un colosal juego de Monopoly, Hartford parecía construir sueños sobre arenas movedizas, ignorando que la tormenta financiera ya se avecinaba. La historia, sin embargo, comienza mucho antes, en 1859, en una modesta tienda de té en Nueva York. George Huntington Hartford y George Gilman fundaron The Great Atlantic and Pacific Tea Company, germen del imperio, que convirtieron en la primera gran cadena de supermercados de América. Lo que empezó importando té desde China para abaratar costes se transformó en una revolución de consumo. Con los hijos de Hartford al mando, la compañía no solo creció, reinventó la forma de vender. En 1912 lanzaron el modelo de tienda económica, reduciendo precios al eliminar créditos y entregas. En 1915 apostaron por el cash and carry y en 1925 inventaron el concepto de supermercado moderno. De 200 locales en 1900 pasaron a 16,000 en 1930, generando ventas que hoy equivaldrían a miles de millones. Su influencia iba más allá de las tiendas. Fabricaban, distribuían y crearon marcas propias, un engranaje vertical que anticipaba el comercio actual. Fue en ese entorno de prosperidad que nació Huntington Hartford II. Los orígenes familiares de Hartford marcaron profundamente su carácter. Su madre, Henrietta Gerard DuPont, descendía de la aristocracia sureña estadounidense y educó a su hijo con una obsesión por la cultura europea y las conexiones sociales correctas. Quería que Huntington no solo fuera rico, sino aceptado en los círculos más refinados, algo que el dinero de supermercados no garantizaba entre la vieja nobleza. Insistió en la mejor educación y en una sensibilidad hacia el arte clásico. Su padre, George Huntington Hartford Jr., también contribuyó con patentes e innovaciones que reforzaron la fortuna familiar, pero la influencia decisiva fue la materna. Con mano de hierro, Henrietta empujó a su hijo a las élites, donde se encontró con un desprecio que lo marcaría de por vida. En internados como St. Paul's School, los hijos de las familias más antiguas de América lo apodaban el chico de la tienda de comestibles, un estigma que alimentó su inseguridad y su ambición de probar que era más que un heredero del supermercado. Cuando llegó el momento de entrar en la empresa familiar, sus tíos pensaron que un camino controlado sería la mejor opción. Le asignaron un puesto en el departamento de publicidad de A&P, convencidos de que aprendería desde abajo. Pero la apuesta fue un fracaso absoluto. Huntington, poco dispuesto a someterse a jerarquías, chocó de inmediato con sus superiores. Sus ideas extravagantes y su incapacidad para aceptar órdenes lo llevaron al despido en cuestión de meses. Aquello marcó el inicio de un patrón que lo acompañaría toda la vida. Proyectos ambiciosos seguidos de caídas espectaculares. En vez de consolidarse en el imperio familiar, Hartford se lanzó a construir un legado propio, decidido a ganar legitimidad social con gestos grandilocuentes. El problema era que su visión rara vez coincidía con la realidad económica, y cada iniciativa lo alejaba más de la prudencia que había hecho grande a su familia. En 1964, mientras el mundo del arte se rendía ante el expresionismo abstracto de Pollock y Rothko, Hartford inauguraba en Nueva York su propia galería de arte moderno, concebida como un baluarte contra esas corrientes. Gastó lo que hoy serían más de $30 millones en un edificio de mármol en Columbus Circle, apodado irónicamente el Lollipop Building. Allí exhibió obras clásicas, convencido de que debía corregir el rumbo del arte contemporáneo. Pero la crítica lo ridiculizó y los visitantes fueron pocos. En paralelo, en California, levantó una colonia para artistas tradicionales,
alejados de lo que él consideraba modas corruptas. Su mansión en Hollywood se convirtió en un centro de fiestas legendarias, donde Elizabeth Taylor podía compartir copa con Sinatra mientras orquestas tocaban hasta el amanecer. Hartford se movía entre estrellas con un aire de magnate cultural, pero detrás del brillo, sus proyectos comenzaban a hundirse en deudas. No contento con gastar en cultura, Hartford también se aventuró en la industria energética. En 1955 fundó la Tusco Corporation, una empresa para extraer petróleo de esquisto en Colorado. El plan prometía revolucionar el mercado energético estadounidense, pero rápidamente se convirtió en un sumidero de dinero. Millones se evaporaron en experimentos fallidos que demostraron lo caro e ineficiente de la técnica. Fue un ejemplo más de su tendencia a lanzarse a proyectos arriesgados sin una estrategia clara. Lo mismo ocurría en su vida privada. 4 matrimonios fallidos, romances con actrices jóvenes, titulares en los periódicos que lo apodaban el Playboy de los supermercados. Su madre, horrorizada, intentaba dirigirlo desde la distancia, escribiendo cartas para disuadirlo de sus parejas. Pero Hartford parecía empeñado en desafiar cualquier consejo. La extravagancia era su modo de vida, y cada fracaso lo empujaba a intentar uno mayor. Y entonces apareció Paradise Island. En 1962, Hartford compró aquella isla caribeña por $10 millones. Rebautizada con nombre paradisíaco, se convirtió en el escenario de su proyecto más desmesurado. Imaginó hoteles de mármol importado de Italia, casinos que rivalizaran con los de Mónaco y boutiques que compitieran con la Quinta Avenida. Importó arañas de cristal desde Francia y contrató arquitectos de renombre europeo. El resultado era un complejo tan ostentoso que parecía un sueño imperial plantado en medio del Caribe. Pero había un detalle crucial. La licencia de juego jamás fue concedida. Sin casino, el motor económico del proyecto, los ingresos se desplomaron. Hartford, mientras tanto, ignoraba las advertencias de sus asesores, convencido de que el paraíso se sostendría solo. Pero cada puesta de sol que admiraba desde su playa privada costaba millones en deudas. Para 1968, el espejismo caribeño ya había devorado más de $28 millones, lo que en valores actuales equivale a cerca de 400 millones. El Ocean Club, centro de su proyecto en Paradise Island, estaba recubierto de mármoles italianos y decorado con lujos europeos, pero los pasillos permanecían vacíos. Los turistas millonarios que debía atraer eran pocos, y los gastos infinitos. La licencia de casino, su carta más fuerte, seguía bloqueada entre intrigas locales y presiones internacionales. Sin esa fuente de ingresos, todo el castillo de mármol estaba condenado. Aún así, Hartford se paseaba por las playas con la serenidad de un emperador, convencido de que los problemas financieros eran simples obstáculos menores. Sus asesores, cada vez más desesperados, lo bombardeaban con advertencias. Pero él prefería cerrar los ojos y contemplar los colores del atardecer, como si el mar pudiera pagar sus cuentas. En los años siguientes, la historia de Hartford se convirtió en una sucesión de proyectos fallidos que parecían competir entre sí en extravagancia. Invirtió en un estacionamiento automático en Manhattan que colapsó por problemas técnicos, en una agencia de modelos que nunca generó beneficios y en negocios que parecían más fantasías que empresas. Cada fracaso drenaba lo que quedaba de la herencia, mientras su nombre pasaba de ser sinónimo de lujo a motivo de burla en los círculos financieros. Demandas por impagos comenzaron a acumularse. Sus colecciones de arte, antaño motivo de orgullo, se convirtieron en activos al liquidar apresuradamente. Lo que había sido presentado como un mecenazgo cultural
terminó en subastas discretas, donde piezas valiosas pasaban a manos de museos y coleccionistas privados. Hartford, cada vez más aislado, veía cómo sus círculos sociales lo abandonaban con la misma rapidez que se evaporaba su fortuna. El aislamiento fue quizás el golpe más duro para un hombre que había construido su vida en torno a la ostentación y el reconocimiento. Las invitaciones a fiestas de Hollywood desaparecieron, reemplazadas por visitas de acreedores y abogados. Las llamadas de sus supuestos amigos famosos dejaron de llegar. Los medios, que alguna vez lo habían retratado como el príncipe del ocio, ahora lo presentaban como un ejemplo de derroche irresponsable. Incluso en Paradise Island, su sueño caribeño, la decadencia era evidente. Habitaciones cerradas, empleados sin pagos y un lujo que ya no podía sostenerse. A pesar de todo, Hartford no renunció a su estilo. Seguía paseando con trajes impecables, acompañado de jóvenes actrices que aún veían en él una sombra del magnate que había sido. Pero detrás de la sonrisa, el vacío era total. Fortuna dilapidada, reputación destruida y un futuro que se estrechaba sin remedio. En sus últimos años, Hartford intentó resucitar su nombre con un nuevo resort en las Bahamas, convencido de que aún podía recuperar el esplendor perdido. Pero el proyecto naufragó antes de despegar, consumido por la misma mezcla de ambición desmedida y falta de cálculo que había arruinado todos los anteriores. Su salud comenzó a deteriorarse, y con ella, su ánimo. Las crónicas sociales lo mencionaban ya solo como una figura trágica, el multimillonario que lo perdió todo persiguiendo sueños imposibles. Al morir en 2008, gran parte de su legado material se había evaporado. Lo poco que quedaba eran recuerdos de fiestas deslumbrantes y ruinas caribeñas que otros magnates acabarían transformando en el paraíso turístico que él jamás logró consolidar. Huntington Hartford pasó de ser heredero de una de las fortunas más grandes de América a símbolo universal del despilfarro. Paradise Island, irónicamente, sobrevivió mejor que su creador. Décadas después de que Hartford se hundiera en la ruina, el lugar fue rescatado y transformado por nuevas inversiones en un destino de lujo global, con complejos como Atlantis, que hoy reciben a millones de turistas. Así, lo que para Hartford fue una tumba financiera, terminó siendo para otros un imperio turístico exitoso. Es la prueba más clara de que sus ideas no eran del todo descabelladas, pero su ejecución fue desastrosa. Carecía de la disciplina empresarial que había hecho de AIP un gigante. Lo que en sus manos fue ruina, en las de otros fue oro. Esa es quizás la mayor ironía de su vida. Soñó con un paraíso, lo construyó con fasto, pero no supo sostenerlo. En el Caribe quedó el eco de su ambición y la advertencia eterna sobre los peligros de confundir fortuna heredada con talento empresarial. La caída de Hartford contrastaba de forma brutal con la historia de la propia compañía que lo había hecho multimillonario. La A&P había nacido en 1859 como una pequeña tienda de té en Nueva York, y gracias a la visión de su abuelo y sus tíos, se convirtió en el primer verdadero imperio de supermercados de Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, habían revolucionado el consumo masivo con precios bajos, venta al contado y la eliminación del crédito, anticipando el modelo de supermercado moderno. Para 1930, AIP operaba más de 16,000 tiendas y facturaba cifras equivalentes a miles de millones en la actualidad. Era un titán comparable a los Rockefeller o los Vanderbilt, un emblema de eficiencia, innovación y crecimiento imparable. En ese contexto de éxito absoluto, nació Huntington Hartford II, pero lejos de heredar el instinto empresarial de su linaje, su vida demostraría lo peligroso que es recibir una fortuna inmensa sin la disciplina que la creó. Desde niño,
Hartford vivió bajo el peso de dos mundos opuestos. Por un lado, la riqueza incalculable de la cadena de supermercados más poderosa de su tiempo. Por otro, la inseguridad emocional de ser un forastero en las élites sociales de la costa este. Su madre, Henrietta Dupont, provenía de la aristocracia sureña y moldeó su educación con exigencia casi militar, asegurando que su hijo se codeara con la alta sociedad. Lo introdujo en los mejores colegios, como St. Paul's, donde convivió con hijos de familias históricas que lo miraban con desprecio por ser el niño de los supermercados. Esa etiqueta lo marcaría de por vida. La herida de no ser aceptado como old money lo empujó a una obsesiva búsqueda de reconocimiento cultural y artístico. Más que negocios, lo que Hartford quería era demostrar que su apellido podía estar en la misma conversación que los Rothschild o los Astor, aunque careciera del carácter pragmático que los había hecho perdurar. Su paso por el negocio familiar fue breve y catastrófico. Sus tíos le dieron un puesto de prueba en el departamento de publicidad de A&P, con la esperanza de que aprendiera desde abajo y entendiera la lógica de la empresa. Pero Hartford chocó rápidamente con la disciplina corporativa. Sus ideas poco convencionales y su rechazo a la autoridad le valieron una pronta expulsión. Fue la primera señal de un patrón que se repetiría durante toda su vida. Proyectos grandiosos que comenzaban con entusiasmo y terminaban en fracaso. Sin el interés ni la paciencia para sostener un negocio real, Hartford se volcó en su obsesión cultural. Su odio hacia el arte moderno lo llevó a gastar millones en colecciones de pintura clásica y en la construcción de su famosa Galería de Arte Moderno en Nueva York, una institución concebida como alternativa a lo que él consideraba la decadencia del expresionismo abstracto. En su mente, era un visionario. En la práctica, un mecenas caprichoso sin rumbo claro. La Galería de Arte Moderno, inaugurada en 1964 en Columbus Circle, Nueva York, fue su manifiesto contra la modernidad. Con un costo equivalente a decenas de millones actuales, se alzó como un templo de mármol blanco que sus críticos bautizaron con sarcasmo el edificio piruleta. Allí colgó su colección de maestros clásicos y prohibió todo lo que considerara arte degenerado. Durante un tiempo, fue un epicentro cultural, pero no tardó en convertirse en un fracaso económico. El público no compartía su cruzada contra lo moderno, y la crítica lo trataba como un excéntrico millonario más que como un benefactor cultural. Al mismo tiempo, Hartford sostenía un estilo de vida fastuoso en Los Ángeles, donde creó una colonia de artistas en las colinas, hospedó fiestas legendarias con estrellas de Hollywood y gastó fortunas en mantener una fachada de mecenas cosmopolita. Pero detrás del brillo, el flujo de dinero se desangraba, sin que ninguna de sus iniciativas generara retornos. Su incursión en negocios fuera del arte fue igualmente ruinosa. En 1955 fundó la Tusco Corporation, un proyecto de extracción de esquisto bituminoso en Colorado que prometía revolucionar la industria energética estadounidense. Hartford invirtió millones en tecnología experimental que nunca llegó a ser viable. El fracaso no solo drenó recursos, sino que lo convirtió en blanco de burlas, el heredero que había transformado oro en humo. Paralelamente, su vida personal era un espejo de esa inestabilidad. 4 matrimonios fallidos y múltiples romances mediáticos lo mantenían en los titulares tanto como sus fracasos empresariales. La prensa lo bautizó Hunt, el Playboy, un apodo que resumía a la perfección su dualidad. Un hombre incapaz de construir, pero brillante en gastar. Para entonces, ya había echado a andar la máquina de su ruina definitiva. La transformación de Hog Island en el paraíso caribeño que lo llevaría al borde del abismo financiero.
En 1962, Hartford compró por $10 millones Hog Island, una isla bahameña a la que rebautizó con un nombre mucho más seductor: Paradise Island. Su visión era convertirla en un resort de lujo que rivalizara con Mónaco y Las Vegas. Los planes eran descomunales: hoteles de mármol, casinos, centros comerciales y playas privadas diseñadas para atraer a la aristocracia internacional. Durante años vertió en la isla cantidades astronómicas de dinero, convencido de que sería su legado y su triunfo definitivo. Importó materiales desde Europa, contrató arquitectos que habían trabajado para la realeza y concibió el Ocean Club como joya central del complejo. Sin embargo, el proyecto nunca consiguió el permiso de juego necesario para operar el casino, y sin esa fuente de ingresos, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Lo que debía ser un paraíso exclusivo se convirtió en un sumidero financiero que devoraba millones sin descanso. Para finales de la década de 1960, Hartford había gastado más de $28 millones en la isla, una cifra que, ajustada a la inflación, supera los miles de millones actuales. Las fuentes de mármol italiano, las lámparas de cristal francés y los jardines de diseño no podían ocultar la realidad. Paradise Island era un sueño que no producía ingresos. Los acreedores comenzaron a inquietarse y los asesores financieros enviaban advertencias cada vez más desesperadas. Pero Hartford, fiel a su carácter, prefería mirar el atardecer caribeño antes que los balances de deuda. Esa obstinación, esa negación de la realidad, marcó el inicio de su hundimiento definitivo. Su fortuna, vasta pero finita, se esfumaba a un ritmo imposible de sostener. El imperio de supermercados que había alimentado a millones se diluía en arenas blancas y proyectos grandilocuentes. Hartford no entendía que la riqueza heredada también tiene límites. Los años 70 aceleraron su caída. Sin ingresos suficientes, Hartford comenzó a malvender propiedades y obras de arte para mantener a flote el proyecto isleño. Su galería en Nueva York cerró, símbolo visible de su fracaso cultural. Intentó recuperar prestigio con iniciativas menores: un estacionamiento automatizado en Manhattan, una agencia de modelos, inversiones dispersas que consumían más dinero del que generaban. Cada intento fallido erosionaba aún más su credibilidad, y la prensa pasó de retratarlo como excéntrico millonario a caricaturizarlo como un despilfarrador patético. Lo que alguna vez fue un apellido asociado a innovación y riqueza se transformaba en sinónimo de ruina. Mientras tanto, la isla que debía ser su corona se convirtió en monumento a su incapacidad de gestionar. Hartford vivía rodeado de lujo vacío, pero sin poder ocultar que su fortuna estaba en ruinas. El Playboy de los supermercados se encaminaba hacia el olvido. Las demandas judiciales comenzaron a acumularse. Bancos, contratistas y exempleados reclamaban pagos que Hartford ya no podía afrontar. Su nombre apareció en tribunales tanto como en columnas sociales, y su círculo de amistades se fue reduciendo. Las grandes fiestas de Los Ángeles y Nueva York se apagaron, los invitados desaparecieron y las invitaciones dejaron de llegar. El hombre que había hospedado a Sinatra y Elizabeth Taylor en sus mansiones ahora se encontraba cada vez más aislado. En paralelo, la fortuna familiar se fragmentaba. La A&P, que en su apogeo dominaba el comercio minorista estadounidense, comenzaba a perder terreno frente a competidores más agresivos como Safeway o Kroger. El emblema de prosperidad que había sustentado su extravagancia entraba en declive, y Hartford se quedó sin el respaldo de un imperio que había dado de comer a millones de norteamericanos. Su destino era ya irreversible. En sus últimos años, Hartford intentó una última maniobra desesperada: revivir Paradise Island con un proyecto renovado de resort y casino.
Invirtió lo poco que le quedaba, convencido de que aún podía rescatar su legado. Pero el tiempo y el dinero se habían agotado. Los inversores desconfiaban, los bancos cerraban sus puertas y la prensa lo trataba con condescendencia más que con respeto. Cuando murió en 2008, había pasado de multimillonario heredero a advertencia viviente sobre los peligros del despilfarro. La isla que arruinó sus finanzas finalmente prosperaría bajo otros dueños, convertida en uno de los destinos más lujosos del Caribe. Pero para Hartford quedó como un recordatorio cruel de sueños incumplidos. Su vida fue un espejo invertido del sueño americano. No el ascenso desde la nada hacia la grandeza, sino la caída de una riqueza inmensa hacia la nada. El final de Hartford fue silencioso, muy diferente al estruendo con que había vivido. Tras décadas de derroches, pleitos y proyectos desmesurados, pasó sus últimos años en relativa oscuridad, lejos de los reflectores que tanto había buscado. La prensa que antes lo retrataba como excéntrico millonario apenas mencionaba su nombre, salvo en artículos que lo presentaban como ejemplo de ruina financiera. El hombre que había heredado una de las fortunas más vastas de Estados Unidos terminó dependiendo de propiedades que le quedaban en liquidación y de la benevolencia de algunos familiares. Su vida se convirtió en un recordatorio de que la riqueza heredada no garantiza estabilidad ni propósito, sino que puede ser combustible para la autodestrucción si se mezcla con inseguridad y la necesidad constante de validación social. Paradise Island, la obra que consumió su fortuna, terminó prosperando sin él. Años después de su fracaso, nuevos inversionistas transformaron la isla en un destino turístico de lujo, con casinos, hoteles de 5 estrellas y centros comerciales. Lo que para Hartford fue un agujero negro de dinero, para otros se convirtió en un negocio rentable. Esa ironía quedó grabada en su legado. No era que la isla no pudiera funcionar, sino que él no supo cómo convertirla en un éxito. Hartford había tenido visión, pero careció de la disciplina y la paciencia que exige cualquier gran proyecto. En sus manos, las mismas playas que hoy atraen a miles de turistas fueron un símbolo de fracaso. En manos ajenas, fueron un tesoro. El destino parecía recordarle incluso después de muerto que su mayor defecto no era soñar demasiado, sino ejecutar demasiado poco. El contraste con sus antepasados era brutal. La familia Hartford había construido un imperio minorista a partir de una pequeña tienda de té, con disciplina férrea y olfato comercial. Sus tíos y abuelos supieron entender al consumidor medio estadounidense, ofreciendo precios bajos y eficiencia cuando el país lo necesitaba. Huntington Hartford II, en cambio, jamás entendió a su cliente. No buscaba servir a las masas, sino impresionar a las élites. Mientras sus antepasados se ganaban el respeto de millones con supermercados accesibles, él se gastaba millones en caprichos que solo un puñado de aristócratas podía disfrutar. Su historia no fue solo la de un heredero fracasado, sino la de una fractura generacional que mostró cómo los valores que levantan fortunas suelen perderse en las siguientes generaciones. En la memoria colectiva, Hartford quedó reducido a un ejemplo de lo que no se debe hacer con la riqueza. Economistas, periodistas y sociólogos lo citan como advertencia sobre los riesgos del despilfarro intergeneracional. Su vida demostró que los patrimonios familiares, por grandes que sean, no son indestructibles. Se calcula que en menos de 2 generaciones la mayor parte de las grandes fortunas desaparecen, y Hartford fue la prueba viviente. Sus colecciones de arte, sus mansiones, sus automóviles de lujo, todo acabó disperso, subastado o vendido a precios irrisorios frente a lo que habían costado. Lo que sobrevivió
Fue una narrativa trágica y fascinante, la de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, no por falta de recursos, sino por falta de visión y mesura. Así se cierra la historia de Huntington Hartford II, el heredero que dilapidó la fortuna de los supermercados A y P y que convirtió su vida en un espejo invertido del sueño americano. Su legado quedó dividido en dos planos: el tangible, hecho de propiedades vendidas y cuentas vacías, y el intangible, hecho de lecciones sobre lo efímero del poder económico cuando no se sustenta en disciplina ni propósito. El hombre que soñó con un paraíso personal acabó dejando tras de sí solo un aviso: que la riqueza, por más inmensa que parezca, puede ser más frágil que el cristal. Hoy, en la isla que lo arruinó, turistas disfrutan del lujo que él nunca logró consolidar. Y en la historia, su nombre resuena no como creador ni constructor, sino como advertencia. Una figura que nos recuerda que incluso las mayores fortunas pueden evaporarse bajo el sol del Caribe.